Bienvenidos jóvenes a esta sesión en la que vamos a revisar los conceptos y aplicaciones del tema correspondiente al curso de Física 3, Carga eléctrica y Ley de Coulomb. Vamos a partir de los conceptos generales de la física clásica que hemos venido estudiando a lo largo de estos ciclos y vamos a reforzar utilizando estos conceptos y vamos a llegar a entender de forma clara lo que es carga eléctrica y la ley de Coulomb. ¿Sí? Veremos la carga eléctrica y sus propiedades, la ley de Coulomb para distribuciones discretas y también analizaremos en el futuro situaciones en donde veremos para distribuciones continuas. ¿Listo? Comenzamos. Si ustedes pueden observar, ¿sí? En la siguiente imagen, vemos nosotros, ¿sí? Una pequeña representación donde una pequeña varilla, tubo de PVC, ¿sí? de PVC, empieza a jalar de una forma bastante curiosa una lata de aluminio. ¿Listo? Una pregunta que podría saltar al observar esta pequeña situación sería ¿cuál es la causa del movimiento de la lata? E invito a que puedan debatir esto con sus docentes en clase y puedan ustedes compartir sus experiencias y sobre todo la idea que tienen para poder dar respuesta a esta pregunta. Yo voy a dar un vistazo general de los conceptos y ustedes van a poder dar conclusión a esta pregunta. Vamos a revisar el logro de lo que se trata de conseguir en esta sesión. Básicamente es que ustedes logren obtener los conceptos necesarios sobre carga eléctrica y la ley de Coulomb y puedan ustedes aplicar esto a un contexto real, a la vida real, a la vida profesional, a todo lo que pueda presentarse en alguna oportunidad en todo lo que ustedes van a descubrir a lo largo de los años y puedan ustedes darle una respuesta sólida utilizando estas leyes que pueden serles muy útiles. Comenzaremos nuestro tema de revisión con la electrostática, definiendo la electrostática y dando un pequeño resumen de esto, ¿sí? Comenzamos. ¿Qué es la electrostática? Bueno, principalmente podemos decir que la electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, las fuerzas de interacción entre ellas y su comportamiento en los materiales. Profesor, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, resulta que la materia, sí, que como ustedes saben, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que bueno, está estructurado por partículas muy pequeñitas llamadas átomos. Estas partículas pequeñitas en su interior, o digamos partículas más pequeñas que el átomo que forman esta estructura atómica, pues son los protones, los electrones y los neutrones. Ustedes lo conocen bien, lo han estudiado en diferentes cursos. ¿Y por qué lo volvemos a revisar? Resulta que estas partículas subatómicas tienen una característica, y es que a lo largo de los años y a lo largo de las investigaciones se ha descubierto que estas partículas influyen en las moléculas, en los átomos, de una manera interactiva, o sea, estas partículas subatómicas ayudan a que las moléculas logren interactuar con diferentes medios, con diferentes moléculas o interactúen entre ellas. Y es curioso por lo que vamos a revisar. Es un dato también curioso recordar que los protones, los electrones, los neutrones son partículas subatómicas, pero aún incluso estas partículas tan pequeñitas tienen algunas partículas incluso más pequeñas, como por ejemplo los neutrones y los protones en su interior tienen los quarks, de los cuales ya se comentará en algún futuro en sesiones posteriores cuál es su influencia en este mundo, ¿no? O en la interacción con las partículas y las moléculas. Nosotros podemos viajar en el pasado un poquito y la electricidad, las cargas eléctricas y la interacción eléctrica siempre ha estado en este mundo, en este universo. Lo más curioso que podemos resaltar, ¿sí? Es que, por ejemplo, la palabra electricidad proviene del griego electrón, que significa ámbar. El ámbar es una resina de tonalidad amarilla que proviene de los árboles. Fue en el año 600 a.C. donde Tales de Mileto denominó a este elemento ámbar como electrón. Y es curioso porque el primero en proponer la existencia de dos tipos de carga es Charles Duffy,
pero fue Benjamin Franklin básicamente el que logró sustentar y logró estudiar estos fenómenos, y fue él en el año de 1750 que logró establecer la denominación positivo y negativo. Bastante curioso, por cierto. Profesor, ¿qué es carga eléctrica? La carga eléctrica, ¿sí? La carga eléctrica, como dice acá, es una cantidad escalar, o sea, es un valor de medida, una magnitud. Fundamental, claro que sí, y una propiedad de la materia. ¿Sí? Es una propiedad fundamental que se adquiere por la ganancia o pérdida de electrones. Curioso. Propiedad de la materia significa que de alguna forma todos los cuerpos tienen carga. Carga positiva, carga negativa y bueno, la experiencia de la carga neutra también. El electroscopio, por ejemplo, que fue en el año de 1600 donde Gilbert inventó el electroscopio y propuso que la Tierra se comportaba como un imán. ¿Qué es el electroscopio? Pues básicamente nos permite determinar si un cuerpo está cargado o no está cargado. Benjamin Franklin estableció que la carga que aparecía en la vara de ámbar al frotarla con seda era negativa, por ejemplo, y la que aparecía en la vara de vidrio era positiva cuando tú frotabas una varilla de vidrio con seda. Curioso. Nosotros vamos a hablar sobre la carga debido a la ausencia de electrones o al aumento de electrones en ciertas estructuras. ¿Listo? Cuando un cuerpo gana electrones, la carga que predomina será negativa, ya que al electrón se le adjudica la carga negativa, y a este tipo de ion cargado se le conoce como anión. Pero si el cuerpo pierde o cede electrones, a este tipo de cuerpo que va a perder o va a ceder electrones, se le va a adjudicar la carga positiva, símbolo más, y a este ion cargado se le conocerá como catión. Es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos tanto el conocimiento de poder establecer un ordenamiento. Un cuerpo no simplemente se carga, sino que al cargarse tiene ciertas características, y estas características, incluso tan simples como si tiene una carga positiva o carga negativa, ayuda de una forma muy pero muy importante en la interacción que se va a realizar con otras partículas. Es curioso porque el electrón, sí, el electrón suele tener una pequeña, digamos, curiosidad al momento de ser explicado, y voy a tratar de hacer que esta curiosidad sea muy entendible el día de hoy. Es curioso porque la carga suele ser cuantizada. ¿Qué significa eso? Básicamente la carga que adquiere un sistema está numerada, está cuantizada, se puede cuantificar. Significa que aparece en múltiplos enteros de la carga del electrón, carga fundamental E, a la cual se le adjudica pues obviamente el valor negativo, una carga negativa. La carga cuantizada viene a ser el número, ¿sí?, de electrones por la carga del electrón. ¿Cómo viene a ser esto? Ahora les explico. Solo necesito que entiendan esto. Esta letra E, esta letrita E, me representa la carga del electrón. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es la carga del electrón. Y N representa el número de electrones transferidos. Este experimento fue comprobado por Millikan. Sí, él comprobó que la cuantización de la carga. Ahora voy a proceder a explicar lo curioso de esto. Muchas veces cuando hablamos de carga entendemos que un cuerpo, profesor, usted nos ha dicho por ejemplo que un cuerpo puede ser cargado, y si se carga negativamente pues es un anión, y si se carga positivamente pues es un catión. Lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces la pregunta es, esa carga del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, coulomb es la unidad de medida de la carga, pues obviamente en honor al gran coulomb, que ya lo vamos a ir revisando más adelante, no se preocupe. Esto significa que esta carga puede aumentar o puede disminuir, y aquí es donde viene la curiosidad al momento de explicar un electrón. Esta idea de que la carga está cuantizada significa que lo que va a aumentar y va a disminuir es el número de electrones, más no el valor de la carga del electrón. Es como que el electrón, su verdadero nombre es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero este electrón pueden haber varios o puede haber solo uno. Por ejemplo, imagínense que en un salón
¿sí? Hay un estudiante que se llame Pepe Lucho. Entonces, imagínense que ingresa al salón otro estudiante que también tiene el mismo nombre, Pepe Lucho. Habrán dos Pepe Luchos, pero ninguno de los dos va a reducir su nombre o aumentar su nombre. Su nombre sigue siendo el mismo. Es lo que ocurre con los electrones. El electrón se seguirá llamando siempre menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, pero van a aumentar más electrones o van a disminuir los electrones. ¿Sí? Lo importante es que quede claro esto. Los electrones se mueven, pero su nombre, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, nunca cambia. ¿Listo? Tenemos unas curiosidades aquí, como la partícula electrón, cuya carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y una masa, porque estas partículas subatómicas tienen masa, es de 9,1 o 9,11, dependiendo cómo quieran trabajar y la cantidad de decimales a usar, por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Y el protón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb positivo, con una masa de 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la partícula neutra, neutrón, cuya carga es 0, tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Listo? ¿Cómo nosotros establecemos que un cuerpo se carga o no se carga? Para eso nosotros tenemos que realizar un proceso de carga. El proceso de carga es una serie de eventos que pueden relacionarse con los cuerpos y que al estos cuerpos interactuar debido a alguno de estos procesos puede resultar cargado debido a este tipo de proceso. Por ejemplo, si dos cuerpos se frotan, carga por frotamiento, significa que el cuerpo, por ejemplo, un lapicero con un paño, al frotarse van a producir un proceso de carga, ¿sí? Porque se están frotando y resulta que, característica del proceso de carga por frotamiento, los cuerpos inicialmente se encuentran neutros y lo que ocurre es que hay una transmisión de carga. Esto provocará que ciertos cuerpos, o bueno, los dos cuerpos queden cargados e interactúen con otros elementos de alguna manera bastante interesante. Por ejemplo, un bolígrafo al frotarse puede atraer pequeños papeles debido al proceso de carga. Ya vamos a hablar de este tipo de interacción, ¿no? Observa. El proceso de carga por contacto. Características. Primero, uno de los cuerpos que van a entrar en contacto tiene que estar cargado con anterioridad, ya sea positivo o negativo. Y el cuerpo cargado, en este caso lo llamaremos inductor, atrae las cargas del signo opuesto y repele las de igual signo. Observa, aquí yo tengo una varilla que ya está cargada positivamente. Al acercar esta varilla a esta pequeña esfera, esta varilla va a producir que la esfera, que inicialmente no tenía carga, se cargue con el mismo, ¿sí?, valor de carga, positivo, positivo. Y el otro proceso de carga es inducción. Uno de los cuerpos debe estar cargado, esa es su característica, lo llamaremos inductor, y al acercarse el cuerpo se atrae las cargas del signo opuesto y se repelen las cargas del signo igual. Curioso, y aquí es donde aparece lo más importante. Gracias a Benjamin Franklin, al establecer la simbología de las cargas positivo y negativo, se logró entender que las cargas podían interactuar en función del signo. Si los signos eran iguales, las cargas se repelían, ¿sí? Se alejaban una de la otra. Pero si las cargas eran opuestas, esta interacción era atractiva, se atraían unos con otros. Y es bastante curioso porque esto entra a tallar de forma fuerte en lo que es la ley de Gauss, la ley de Coulomb y diferentes otras leyes que vamos a ver a futuro. Uno de los cuerpos, ¿sí?, que está cargado, repito, el inductor. Observa, aquí yo tengo una varilla, que va a ser el inductor, que está cargado positivamente y se acerca a una esfera. No la toca, como en el caso de carga por contacto. Aquí simplemente se acerca. Como las cargas de igual signo se repelen, las cargas de igual signo se van a ir a un extremo de la estructura y las cargas de signo opuesto se van a acercar al inductor, que en este caso es la varilla. Obviamente solo se separan, porque obviamente no hay un camino que estas cargas puedan recorrer para alejarse más del inductor.
Si yo agrego una conexión a tierra, por ejemplo, en esta esfera, las cargas positivas ya van a encontrar un camino de salida para alejarse del inductor que tiene la misma carga. Recuerden que ellos se repelen, ¿sí? Se alejan. Y pues obviamente se escapan por este nuevo camino y solo queda la carga opuesta al inductor debido a que estas cargas quieren acercarse al inductor. Cuando el inductor se aleja, las cargas se vuelven a redistribuir, ¿sí? Y el cuerpo queda cargado con el signo opuesto al inductor. Este fenómeno de carga se le conoce, bueno, este proceso de carga se le conoce como carga por inducción. Estos tres tipos de cargas son los que vamos a estudiar y los que existen de alguna manera más visibles en nuestra naturaleza. Existen unas leyes importantes, como la famosa ley de conservación de la carga, y es importante que nosotros resaltemos esto. ¿Qué características o qué importancia tiene la ley de la conservación de la carga? Primero, la carga neta de un sistema aislado permanece constante, aunque puede ser diferente de cero. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues simple, la carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, no se crea ni se destruye. Aquí se crea, aquí se entiende, aquí se logra plasmar la genialidad del universo. La carga permanece constante. La carga no se crea ni se destruye, permanece constante. Profesor, muy similar a lo de la masa, ¿sí? La masa lo estudiaron como, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? La energía, profesor, la energía no se crea ni se destruye, se conserva. Las cargas no se crean ni se destruyen, permanecen constantes. Interesante, ¿verdad? Las cargas eléctricas no son engendradas ni creadas, sino que el proceso de adquirir cargas eléctricas consiste en ceder algo de un cuerpo a otro, de modo que una de ellas posee un exceso y la otra un déficit de ese algo, electrones. Eso es lo que se va a dar o ganar. Profesor, yo me acuerdo que estudiamos en conceptos de termodinámica ceder calor o ganar calor. Y todo tiene que ver con lo que se ve en procesos de física clásica, estudiar el cambio. Si estudiamos el cambio de movimiento, por ejemplo, hablábamos de la cinemática, ¿sí? Si estudiamos de la dinámica, si estudiamos el cambio de temperaturas, hablábamos de la calorimetría, si hablábamos del cambio en un proceso, hablábamos del cambio en un fenómeno, siempre ese cambio era la razón de estudio. Aquí es igual. Si hablamos de un cambio en la carga, estamos hablando de un fenómeno que puede ser estudiado. Y obviamente al estudiar un cambio de carga significa que hay un cuerpo que va a ceder cargas y un cuerpo que va a ganar cargas. Es importante eso. Acá hay un artículo que lo van a encontrar en su plataforma. Eh, Les recomiendo que lo lean. Es un artículo bastante interesante que habla sobre la conservación, la famosa ley de la conservación y cómo esta ley ha logrado mantenerse a pesar de los alcances y los estudios más modernos que han ocurrido en ciencias. Es curioso, porque a lo largo de la historia han existido y existen muchos tipos de materiales. Por ejemplo, los materiales conductores son aquellos materiales que tienen facilidad de poder mover electrones entre ellos. Los aislantes son los que tienen cierta propiedad de evitar que los electrones se muevan con facilidad. Los semiconductores son materiales que tienen cierta característica de que si no se cumple esa característica los electrones no se mueven, pero si se cumple esa característica pues se logra un movimiento de electrones. Y luego los superconductores, que son uno de los materiales más interesantes en la década actual y en los estudios modernos, que tienen que ver con unas características de materiales que conducen de una manera muy acelerada los transportadores de carga. Y es curioso, como por ejemplo, materiales conductores, el fierro, el hierro, el cobre, la mayoría de metales que conocemos. En los aislantes, el caucho, la goma, el hule. Sí, en semiconductores tenemos el silicio, el óxido de zinc, que mucho se utiliza para los bloqueadores o bloqueadores solares o incluso el maquillaje de algunas marcas reconocidas. Y los superconductores, pues bueno, hay muchos elementos superconductores como el compuestos BSCCO, entre otros más, que son estudiados hoy en la actualidad. Acá hay un video que también se recomienda lo puedan revisar
sobre superconductores y cuál es el alcance a futuro que se espera de estos nuevos materiales. Ahora vamos a revisar una curiosidad bastante bonita, que es la famosa ley de Coulomb. En honor a Charles Augustin de Coulomb, francés, nació el 14 de junio de 1736 y fallece, en Francia el 23 de agosto de 1806. Es en su honor la unidad de carga eléctrica que lleva el nombre de coulombio, ¿sí? O Coulomb. Se describe con la letra C. ¿Qué es lo que nos expuso Coulomb? ¿Qué es lo que nos dejó como legado? No es una fórmula. Muchas veces dicen, la ley de Coulomb, la fórmula. No, no es una fórmula. Coulomb nos dio un legado, un enunciado muy importante para poder entender la interacción entre las cargas. Ese enunciado es el siguiente: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. La ley de Coulomb nos dice esto, que matemáticamente se traduce en lo siguiente. Ley cualitativa de Coulomb, pues básicamente las cargas eléctricas de igual signo se repelen, ¿ves? Cargas eléctricas menos menos se repelen, fuerza de repulsión, y las cargas de signo opuesto se atraen, positivo o negativo, fuerza de atracción. Y la ley cuantitativa, que es la ecuación que muchos de nosotros conocemos, nos dice que el modelo de fuerza eléctrica básico es que la fuerza de interacción entre las cargas depende de una constante eléctrica multiplicado por las cargas que están interactuando entre, obviamente, la distancia que las separa elevado al cuadrado. Esta ecuación se generaliza de una forma más interesante cuando ya se utiliza un enfoque vectorial que nos dice que la fuerza es igual a la constante eléctrica por la interacción entre las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado por la dirección sobre la línea donde está ocurriendo esta interacción. Como la fuerza, pues a veces depende, ojo, este U es el vector unitario, y como la fuerza, su dirección depende de este vector unitario, muchas veces es común que encontremos el vector unitario definido como el vector sobre su módulo. Al realizar esto, pues obviamente módulo y módulo, bases iguales, los exponentes se suman, es muy común que también encontremos esta ecuación. Les voy a explicar la diferencia rápida entre cada una de ellas. Esta es una ecuación cuando la interacción entre las cargas ocurre en una línea horizontal fija o en una línea vertical fija, o es decir, en una línea que sea claramente visible sin necesidad de establecer una ubicación vectorial. Si necesitamos ubicaciones vectoriales, pues obviamente utilizo la ecuación vectorial, donde realizo la misma idea, la constante eléctrica por el producto de las cargas entre el módulo de, obviamente, la separación entre las cargas al cuadrado por su vector unitario, obviamente de la línea sobre donde están actuando las cargas. Y si es que yo quiero encontrar una forma más directa, simplemente la fuerza será la constante eléctrica por el producto de las cargas sobre el módulo al cubo por el vector desplazamiento de dónde están estas cargas. ¿Observas? Entonces depende de cuáles sean los datos que uno tiene para poder utilizar la ecuación, pero básicamente nos describen la misma idea, la fuerza con que estas cargas están interactuando. La interacción puede ser de repulsión o de atracción. Nunca se olviden, ¿sí?, que la carga se mide en coulombs. K es una constante eléctrica y esta constante eléctrica tiene un valor. La constante K es básicamente 1 sobre 4pi por una permitividad en el vacío, ¿sí? Y en el vacío esta permitividad tiene un valor, ¿sí? Básicamente un valor bastante interesante de analizar. Cuando nosotros reemplazamos estos datos, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, vamos a encontrar un valor constante de K, el cual en la mayoría de los casos que vamos a trabajar tiene un valor fijo de 8,99 que lo podemos redondear a 9
resultando K igual 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Coulomb también nos propuso una idea que se llama la idea del principio de superposición de cargas, y esto es muy importante porque nos va a ahorrar mucho rompecabezas al momento de analizar cargas. Nosotros, para trabajar la ley de Coulomb, siempre vamos a necesitar de dos cargas. Mientras tengamos dos cargas, se puede trabajar la ley de Coulomb. Profesor, y si tenemos más de dos cargas, pues no hay ningún problema. Se trabaja escogiendo dos. La fuerza neta sobre la carga Q, esta es la carga Q, es la suma vectorial de todas las fuerzas eléctricas aplicadas sobre dicha carga. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tengo la carga Q, tengo la carga Q1, tengo la carga Q2 y tengo la carga Q3. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente trabajo con la carga Q y la carga Q1. Luego, aparte, la carga Q con Q2. Luego, aparte, la carga Q con Q3. De esta manera obtendré varias fuerzas, F1, F2 y F3. Por lo tanto, al finalizar, la fuerza total que está interactuando con esta carga Q será simplemente la suma de todas las fuerzas que he obtenido por el trabajo independiente de cada uno de este par de cargas. Q con Q1, Q con Q2 y Q con Q3. Luego, también analizamos el principio de superposición de fuerzas, pero básicamente ya cuando el sistema es continuo. Cuando el sistema es continuo es porque tenemos un sistema que no podemos necesariamente contarlo. Y para eso, pues básicamente analizamos que en este caso, la carga, pues básicamente será una distribución de esta carga en una estructura. Para eso utilizamos que la fuerza de interacción será, pues básicamente la integral, ¿sí?, de nuestra constante eléctrica por la carga donde yo quiero medir. Aquí por ejemplo está la carga, ¿sí? Q, lejos de quién, de una distribución de carga. Esta distribución de carga se define como diferencial de carga, y la idea sigue igual, sobre la distancia entre estos dos puntos elevado al cuadrado por el vector unitario o vector dirección de interacción entre estas cargas. Con esto terminamos la parte teórica de este tema, donde se espera que ustedes hayan podido aprender el día de hoy que la carga sí es una propiedad de la materia. Fueron muchas investigaciones que nos llevaron hoy día a entender que existe una carga positiva y negativa para mejorar el entendimiento de la misma. Entendimos que la carga no se crea ni se destruye, permanece constante, y entendimos que estudiamos el cambio, estudiamos la interacción, y este cambio y esta interacción se debe a que existen fuerzas eléctricas que interactúan, y estas fuerzas se logran determinar utilizando la ley de Coulomb, que básicamente me dice que la interacción entre las cargas, es decir, el producto de dos cargas sobre la distancia que las separa por una constante eléctrica, viene a ser la fuerza de interacción entre las cargas o la fuerza que va a producir el cambio en estas. ¿Listo? Agradezco su tiempo, ¿sí? Y espero volver a trabajar con ustedes en otra ocasión. Tengan buen día.